Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más con el gozo de siempre de seguir con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver Números capítulo 13 y capítulo 14, solo algunos versículos. Vamos a ver todo el contenido, pero vamos a desglosar una enseñanza. Esto nos trae mucha enseñanza de la palabra de Dios. La verdad que es algo hermoso, maravilloso lo que Dios tiene para nuestras vidas, y que va a ser de gran bendición para nosotros, sin lugar a dudas. Yo creo que Dios tiene una enseñanza maravillosa. Y el tema que vamos a ver son los dos espías y la incredulidad, ¿verdad? Entonces vamos a Números capítulo 13. Y nosotros vemos en versículo 1, y Jehová habla a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y de ahí nos da los nombres, ¿verdad? Que entre ellos van Josué y Caleb. Vamos a brincarnos eso para no detenernos en esta parte, ¿sí? Y de ahí vámonos al versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué Dios nos trae Jehová a esta tierra? Creo que lo vamos a dejar en el puro capítulo 13, hermanos. Dios es el que envía a estos dos espías, ¿verdad? Dios le dice a Moisés: apártate dos espías, ¿verdad? Dios los manda a elegir de cada tribu, que tuvieran buena reputación. Ojo, Dios no dijo nada más: y agárrense así, y escojan, y vámonos, ¿verdad? Nosotros recordemos inclusive en Hechos, cuando los apóstoles, ¿verdad?, fueron confrontados por los hermanos griegos, por los creyentes en Cristo que no eran judíos, acerca de que sus viudas estaban siendo descuidadas, y entonces en la proporción de los alimentos. Y entonces Pedro, ¿verdad?, los discípulos, los apóstoles les dicen: bueno, busquen entre ustedes 7 varones, escojan entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Les dejan a ellos buscarlo. Fíjense, el Espíritu Santo a través de los apóstoles le deja la comisión a la iglesia de buscar entre ellos 7 varones que tengan esas características que dieron, ¿verdad? Es importante esta parte. Esas características que dieron. Dios también aquí pidió características que tuvieran buena reputación, buen testimonio, ¿verdad? No se podía elegir a cualquiera. Y pide uno de cada tribu, ¿verdad? Uno de cada tribu. Esto para, hermanos, para que el pueblo que Dios sabía que lo iban a hacer, ¿verdad?, si se rebelaban, no dijeran que no hubo equidad, que no hubo representatividad, ¿verdad?,
porque iba a ser un principal de cada tribu. Es decir, ni una tribu faltaría. Todas iban a estar representadas por alguien. ¿Sí? Esto es lo maravilloso. Esto hace también, hermanos, que se evite estos tipos de detalles. Es que a este grupo no lo tomaron en cuenta, a este grupo tampoco, a aquel grupo no, a este sí, ¿verdad? Entonces dice, uno de cada tribu, dijo el Señor aquí, para que no faltara representatividad. Parece un sistema perfecto, la verdad. Uno de cada tribu, que fueran principales, que tuvieran buen testimonio, buenas características, todo parece súper guau, ¿verdad? Pero el problema es el corazón del hombre. El sistema más perfecto puede caer ante la naturaleza pecaminosa humana, ¿sí? Puede ser destruido, puede ser arruinado por el sistema corrupto que hay en nuestro corazón. Ese es el problema. Ese es el detalle. Y esto es una muestra de ello. El sistema parecía exacto, representaba equidad, representatividad. No sé que, a ver, la tribu de Judá es la más grande, pues que se manden dos. No, se manda uno. Se respetó hasta las tribus más pequeñas con la misma proporción. Entonces véanse la manera, pero aún así vemos el corazón humano y por lo tanto, ¿verdad?, se hacen menos inexcusables delante de Dios. Esto es una clara muestra de ello. Cuando nosotros, hermanos, las elecciones que vayamos a tener en las iglesias, ¿verdad?, para elegir líderes o elegir algún detalle o algo, nosotros tenemos que buscar varones de entre todos, no guiándonos por cuestiones que es muy carismático, que es muy esto, sino en verdad buscando que sea de bendición para la iglesia, que sea de edificación, que tenga los dones para el servicio al cual se le va a poner. No podemos llamar a cualquiera, ¿verdad? Pero aquí vemos este sistema de representatividad. Entonces vemos aquí, este caso nos muestra que hombres que tenían buena reputación, que eran valerosos, no eran gente cobarde, eran valerosos, ¿verdad?, tambalearon en su fe. Solo Josué y Caleb antepusieron la fe a la vista. Pusieron al frente las promesas de Dios, la advertencia, ¿verdad? Ellos sí vieron a los gigantes, ellos vieron a los hombres armados, al ejército que era mejor que Israel, que tenían carros cerrados inclusive, ¿verdad? Que eran gente preparada para la guerra, quizá gente fornida. Por lo que se lee, dicen que son altos, es decir, que era gente a lo mejor de un 80 para arriba, ¿sí? Y los hijos de Aná, que eso estamos hablando de 2,70, 2,80, 2,90, 3 metros, ¿sí? Los gigantes. Entonces vemos aquí cómo dos no tambalearon en su fe porque antepusieron su vista, le antepusieron la fe. La fe en las promesas de Dios, en lo que Dios había hablado y había dicho que Dios les iba a dar esa tierra. Dios se los había prometido, hermanos. Dios se los había dado. Además, no habían visto las maravillas de Dios. No habían visto el poder de Dios. Cómo había Dios derrotado al imperio dominante de ese entonces, que era Egipto. No estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de un simple ejército, el mejor ejército que había en ese mundo conocido, Egipto. Cómo Dios lo ridiculizó, cómo Dios lo hizo pedazos. La nación más poderosa de ese momento, Dios la hizo cachos. Hermanos, estos civilizaciones que vieron estos dos espías temblarían ante Egipto. Pero lo que nos sucede es esa parte. Nosotros olvidamos muchas veces, hermanos, olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros y centramos nuestra vista en lo que estamos viendo actualmente. Lo que estamos viendo actualmente.
Por eso el salmista es sabio, ¿verdad? Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todo lo que ha hecho por ti. Recuérdalo, estarlo recordando, hermanos, para que no nos pase lo mismo del pueblo de Egipto y de estos 10 espías que no recordaron todo lo que Dios ya había hecho con ellos. Cómo había destruido y había ridiculizado y había devastado a la nación más poderosa conocida en ese entonces, Egipto. Y pusieron su vista en los gigantes que estaban viendo en ese momento. El apóstol Pablo, aplicándolo para nosotros, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, tenemos para no caer, tenemos que estar recordando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ya hizo por nosotros, hermanos. Wow, recordar de dónde nos sacó el Señor, de qué situación, cómo nos trajo a salvación y a vida eterna, las promesas que tenemos de Él, de cielos, cielos nuevos y tierra nueva. Las promesas de calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas. Permítame tomarte en tu toque. Así que, hermanos, antepongamos eso para que los gigantes que se nos presenten en nuestro desierto, en nuestro caminar, vamos rumbo a la tierra prometida nosotros también, que es nuestra herencia, ¿verdad? Que está en los cielos. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces nosotros estamos teniendo esa promesa, vamos hacia allá. Pero en nuestro transcurso de salir de Egipto, que es nuestra vida anterior, el mundo, como vivíamos antes, hacia la tierra prometida, vamos en una tierra de desierto, en una tierra donde va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber gigantes, va a haber muchas cosas, hermanos. Pero tenemos que recordar a cada instante lo que Dios ha hecho por nosotros, que no se nos olvide esa parte. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mira, es necesario que con más diligencia atendamos. Tenemos que estar diligentemente atentos, hermanos, a las cosas que hemos oído, a las cosas que ya se nos ha enseñado, a este estudio de la palabra de Dios, a otros estudios que se han dado, estar en la palabra para que la palabra de Dios nos fortalezca, nos nutra y nos ayude a ver gigantes que son más grandes, más fuertes, más tremendos que nosotros, a ver la tempestad terrible que pudiera estar en el mar donde vamos navegando, en nuestra lanchita pequeña y parecer que nos hundimos. Recordar esas promesas del Señor, recordar cómo el Señor no permitió que la barca se hundiera cuando iban sus discípulos y Él allí. Si Jesús va en nuestra barca, no se va a hundir. Si Jesús va con nosotros, no importa si es un huracán categoría 5, no importa. Y estoy hablando de la prueba. No importa si la prueba es un huracán categoría 5. La prueba sea tan fuerte, tan tremenda. No importa, si Él va en la barca, esa barca no se va a hundir. Hermanos, si no importa qué situación venga a tu vida, no importa si te acaban de correr el trabajo, si te quedaste sin nada, si te quitaron tus casas, te quitaron tu carro, te quitaron tantas cosas, hermanos, se te vinieron problemas como en el caso de Job, en un solo día te quitaron todo, no importa. Recuerda quién es el Señor y que cuando tú estás con Él, Él te va a sostener. No pongas tu mirada en las situaciones tremendas y terribles que puede tener la vida. Es que, hermano, ya me amenazaron que si yo sigo en la fe, mi familia me va a dejar. No veas ese gigante. Confía en el Señor y déjales a su voluntad cómo Él va a hacer las cosas, pero confía en el Señor. Es que, hermanos, si ya me dijeron que si yo no voy al trabajo los domingos me van a correr. Deja que te corran. Deja que te corran.
No veas a ese gigante, confía en el Señor. Confía en el Señor, hermano, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo creo? ¿Quién es el Señor para ti? Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado? ¿Acaso me he hecho menos poderoso? Dice Dios. ¿Acaso ya no puedo hacer las cosas que hice antes? ¿Acaso ya no puedo mandar días de tinieblas? ¿Hacer que el mar se vuelva sangre? ¿Enterrar a todo el ejército egipcio en el mar como lo hice? ¿Ya no lo podré hacer eso? Dice Dios. Claro que sí, hermanos. El problema está en nuestro corazón incrédulo. Dios le asignó una responsabilidad a estos 12 hombres y ve las consecuencias de su actuar. El problema no solo fue para ellos, sino para sus familias y para toda la congregación. Lo mismo sucede en la iglesia. Nuestro actuar ante los problemas, tribulaciones, persecuciones no solo traerá consecuencias sobre nosotros, sino también sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad. Hermanos, es que evangelizar en esta ciudad está tremendo. Hermano, es que no vamos a poder, ¿cómo crees? No. Son duros, son tremendos con el evangelio. Hermano, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? ¿No dice la palabra que el evangelio es poder de Dios para salvación? Que Dios ha puesto su poder en el evangelio, ha puesto su poder en la palabra, y cuando predicamos la palabra, Dios obra con su potencia, con su poder infinito. Él es el Todopoderoso, Él puede transformar el corazón. Pero cuando no salimos a predicar, cuando no salimos a evangelizar, cuando tenemos miedo de salir a evangelizar, cuando la iglesia no acciona, hermano, está como estos 2 espías, como estos 10 espías. No, es que, no, hermano, no. Luego hay problemas, luego al servir al Señor trae muchos problemas. Hermano, es que ¿qué va a decir la gente? Y la gente me conoce, me da vergüenza. No, hermano, ¿qué pasó? No, es que hay gigantes allá y nos van a golpear, hermano. ¿Qué? ¿Cuántas veces no apedrearon al apóstol Pablo? A Pedro y a Juan los golpearon también por causa de la predicación del evangelio. Les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Y ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, no, si está muy grande el gigante. No. Vamos a calmarnos, ¿verdad que no? Estos hombres no entendieron que sus decisiones estaban repercutiendo no solo en ellos, sino en sus familias, repito, y en la congregación completa. A.W. Pink dice, iglesia que no evangeliza se fosiliza. O sea, hermanos, si una iglesia no sale a predicar el evangelio, si los hermanos no se mueven individual y colectivamente como iglesia a predicar el evangelio, esa iglesia está condenada a fosilizarse. Y solo a ver gente inoperante totalmente, que no va a crecer, que no va a madurar, que va a seguir ahí nunca acabando de aprender, siempre aprendiendo y nunca acabando de aprender, nunca creciendo. Se van a mantener enanos espiritualmente. Y el dicho de A.W. Pink, uno de los mejores teólogos, ¿verdad?, lo dice en el sentido de que esa iglesia va a ir envejeciendo y puede llegar el tiempo en que deje de existir, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad. Dios les dio una responsabilidad a estos hombres, Dios nos está dando una responsabilidad a nosotros, líderes, ancianos, pastores. Dios les está dando una responsabilidad. Ustedes tienen esa responsabilidad, y cuidado, porque esa responsabilidad, si ustedes no la saben manejar con humildad, con amor, con servicio al Señor, entonces ustedes están condenando no solo a ustedes, sino a su familia y a la congregación, ¿verdad? Así de sencillo, hermanos. Y no solo sobre la iglesia, sino también sobre la ciudad. Recordemos que la iglesia está llamada a ser luz. La iglesia debería tener un área de influencia. La iglesia, al menos deberían decir la gente, no, estos, ¿verdad? Hay 2 situaciones en hechos que impactan nuestra vida y que unos, ¿verdad?, se unían al evangelio, otros decían, estos que trastornan el mundo han llegado acá, y otros
Decían que reconocían que Dios estaba con los cristianos, pero no se querían unir a ellos por miedo a los judíos. ¿Sí? Nosotros recordemos la valentía de Josué y Caleb. Y Josué y Caleb mantuvieron esa valentía hasta la tierra prometida y hasta su muerte, ¿verdad? Josué no solo actuó valiente aquí, sino también ya en la tierra prometida, cuando dijo: pero yo y mi casa, ustedes sirvan a los dioses que ustedes quieran, a los dioses de Egipto, de los amorreos, si ustedes quieren irse en pos de eso, lárguense, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjense qué determinación, qué obra de Josué. Lo mismo sucede para la iglesia. Si tú te quieres ir tras falsas doctrinas, si tú te quieres ir tras engaños, fantasías, ilusiones, decrétalo, dilo, va a ser tuyo. Dios es el genio de la lámpara maravillosa que lo frotas y te cumple el deseo que tú quieras. No, eso es falsedad. Si tú quieres eso, adelante. Si tú quieres seguir tus cuestiones, adelante. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. A lo que Dios ha dicho, le creeremos a su palabra. Le creeremos a lo que Él nos ha comentado, a lo que Él habló, en este caso Josué, ¿verdad? A lo que Dios ha dicho por medio de Moisés. Nosotros a lo que Dios nos ha revelado a través de toda la palabra de Dios, que es la Biblia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú puedes caminar si quieres solo con la congregación, pero no te has comprometido a servir. No es para ti estas promesas, sino la consecuencia de tu falta de compromiso será sobre ti y sobre tu familia. ¿Cómo actuaremos, hermanos? Y esto es muy importante porque a veces criticamos a estos 10, pero actuamos igual que ellos. ¿Cómo actuaremos? ¿Como Josué y Caleb o como los 10 otros espías? ¿Verdad? Dios los manda para que vean cuán rica y fructífera era la tierra que les daría. Eso con el fin de alimentar la fe en ellos, que cuando vieran que lo que Dios les había prometido era cierto, tierra que fluye leche y miel, es decir, que no era tan trabajoso obtener de la tierra algo, ¿sí? Que no iban a tener que como si Dios los hubiera mandado una tierra árida, ¿verdad? Y toda fea, y no, Dios los mandaba una tierra bastante productiva, bastante fructífera. Así Dios les estaba haciendo ver la maravilla, que lo que les había prometido era cierto. Eso respaldado con todas las obras poderosas que Dios había hecho, hermanos. Todo lo que Dios les había dado ya, cómo Dios había derrotado ya no solo a Egipto, sino a otros ejércitos enemigos, a otros reyes que se habían enfrentado. Dios ya les había dicho, hermanos, pero estos hombres decidieron poner su vista en los obstáculos en lugar de las promesas de Dios. Wow, sí. Eran grandes, los hombres eran expertos en guerra, estaban los hijos de Anat, gigantes, pero con ellos venía Dios. Y cuando Dios va contigo, ¿quién contra ti? Como dijo, ¿verdad? Dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y eso no habla en un sentido de que si alguien viene y nos va a atacar, ¿verdad? Pues yo voy a destruirlo. O Dios va a hacer descender fuego del cielo y lo va a consumir. Eso está hablando para nuestra salvación. No hay nada que nos pueda quitar la salvación. Aun si Satanás se uniere con todas sus huestes infernales, no nos puede separar del amor de Cristo Jesús si en verdad eres salvo. Si en verdad tienes una fe salvífica. Si no tienes una fe salvífica, si tienes solo una fe fingida, no eres salvo. Esa es la diferencia. Lo experto que eran. Pero esto no es razonable porque, recordemos, ellos tenían que haber recordado todo esto. Vaya. Salmo 103, 2, ¿verdad? Recordemos lo que dije hace un rato. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense, si nosotros comparamos con Deuteronomio capítulo 1, al parecer hubiera una contradicción, porque allí Moisés no culpa a los 10, como aquí, sino a la congregación. Pero no hay ninguna contradicción, sino que simplemente lo que Moisés está haciendo
Es darle al pueblo, es que el pueblo vea su inexcusable rebeldía, que ellos no se podían excusar de que habían sido víctimas de los 10. Es que los 10 nos engañaron. No, señores, tú eres engañado porque quisiste ser engañado y quisiste creer eso, punto. Es que era un falso maestro que me engañó. No, tú quisiste creerlo, punto. Eres culpable. Sí, el falso maestro es culpable. Y vamos a ver cómo Dios castiga a los 10, pero también castiga al pueblo. Porque Él es responsable, sí, pero tú también. Por ser engañado, por dejarte engañar, por no ponerte, por no afirmarte en las promesas del Señor. O sea, los 10 sí, los 10 espías sí tuvieron mucho que ver. Pero, hermanos, Dios no excusa. Ante Dios eso no es una excusa. Por eso Él, por ejemplo, hermanos, en Mateo 24, cuando habla, ¿verdad?, de los falsos maestros y todo eso, y te digan, no vayas, dice el Señor, no vayas. Hermanos, ese es el llamado del Señor. Bueno, voy a ver aquella congregación, están predicando cosas extrañas y todo, voy a ver cómo está. No vayas, dice el Señor. ¿A qué vas? ¿A exponerte al engaño? No vayas. Hermanos, si hay falsa doctrina, no vayas. Pero si tú desconoces la sana doctrina y te vas tras esos hombres, tú eres tan responsable como esos hombres por no conocer la palabra de Dios, que la tienes a la mano. Ahora sí, no hay ninguna excusa, porque la puedes adquirir gratis, hasta en los teléfonos la puedes bajar gratis, la palabra de Dios. No hay excusa. Miren, la culpa no solo es del que trae desaliento, sino del que acepta el desaliento, porque revela la verdad que hay en el corazón del desalentado. Así que eres inexcusable delante de Dios. La incredulidad, Dios no la excusa, hermano. Es que, hermano, yo no te creí porque es que, mira, es que me dijo, aquel me dijo esto, me metió duda. Dios va a decir, sí, yo voy a juzgarlo a aquel, pero a ti también. Porque eres tan culpable como aquel, porque tú decidiste prestarle oído. Tú decidiste aceptar que lo que él dijo era cierto. Y por eso pasó eso. Señor, es que esos hombres me engañaron y me desviaron tras una doctrina falsa. Sí, yo voy a juzgarlos. Pero también te voy a juzgar a ti, porque tú eres responsable de guardar la verdad. Hermanos, esa es una realidad. Dios envió a los 12 espías para que alimentaran la fe, y 10 regresaron con noticias tremendas, noticias devastadoras. Sí, es tierra, pero mira los moradores y mira esto, anunciando todo lo que no se podía, ¿verdad? Solo Josué y Caleb dijeron, no, avancemos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 14, ¿verdad? Avancemos. Ahora, les repito, el pueblo de Israel aquí es inexcusable, porque ellos vieron las maravillas de Dios, desde cómo los sacó de la tierra de Egipto, con mano fuerte, cuando enterró al ejército egipcio, vuelvo a decirlo, el ejército más poderoso en ese entonces, la nación más próspera y poderosa que había en ese mundo conocido, Egipto. Ninguna de estas ciudades, ninguna de estos reinos se hubiera atrevido a confrontar a Egipto. Ninguno de estos. Entonces, hermanos, alimentemos la fe de los hermanos, alentémoslo a buscar la tierra prometida, a avanzar, a atreverse a hacer las cosas, a atreverse a hacer cosas para el Señor, atreverse, hermanos. Ya no sigamos escuchando a gente que nos quiere sacar de las promesas de Dios y no creer las promesas de Dios. Escuchemos a aquellos que nos están alentando a unirnos al pueblo para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y por medio de la fe, que esos gigantes, esas pruebas, esas luchas que vengan, no nos hagan nada, porque Dios está con nosotros. El sol quemante del desierto no le hacía nada al pueblo de Israel, porque la nube de Jehová iba con ellos y los protegía contra la irradiación. Nosotros vemos, hermanos,
que Dios hizo todo esto. El plan de Dios, hermanos, para nutrir nuestra fe. El plan de Dios era: vayan, reconozcan, regresen y muéstrenle a todo el pueblo lo que vieron. Dios ya sabía que los 10 espías iban a hacer eso. Pero Dios nos manda porque somos responsables. Somos responsables de las noticias que estemos llevando. Somos responsables de cómo hablamos la verdad de Dios o la mentira. Somos responsables, hermanos, si queremos tapar un engaño y que ese engaño siga prosperando en la iglesia. Somos responsables. Somos responsables por aceptar eso, absorberlo. Si nos quedamos callados, somos responsables delante de Dios. Es que espérame, Señor, eran príncipes principales nuestros, eran gente que pues los enviamos en nuestra representatividad. ¿Cómo nos íbamos a poner a ellos si dijéramos que estamos en la sujeción o sumisión a ellos? Sí, pero la sujeción y la sumisión nada más llega hasta donde hay una desobediencia a la palabra de Dios, o hay una falsedad, o hay algo que va a dañar a la iglesia. No se puede, hermanos. No sé si me estoy explicando. La verdad de la palabra de Dios aquí en Números 13 nos demuestra que aunque eran principales, hombres valerosos y todo, lo que trajeron fueron malas noticias que dañó al pueblo. Y cuando nosotros queremos, hermanos, esto, nosotros vemos que va a fracasar. Pero Josué y Caleb se ampararon en las promesas de Dios. Es a los que debemos de seguir, a los que se amparan en la palabra de Dios, a los que te están diciendo: no, mira, la palabra de Dios dice esto, hermano, aliéntate, fortalécete, aquí Dios te está diciendo esto, mira, y te la trazan bien con el contexto, ¿verdad? Y te la hablan en el contexto. A esos hermanos siguen. De esos hermanos nútrete, de esos hermanos busca, no de aquellos que te hablan solo a la ligera, solo, no, es que sí, es que mira, allá la hacen así, y allá le hacen así, y allá, y mira, tienen éxito, y mira, allá le hacen de esta manera, y mira, ya tienen estos métodos y lo están logrando. No, eso no. Eso es como los 10 espías. No, los métodos de Dios no sirven. De una forma algo diferente, pero es casi lo mismo. Ocupemos los métodos del mundo, ocupemos lo que están haciendo en otro lado, aunque se están yendo tantas doctrinas falsas y todo, bueno, no importa, lo importante es ocupar esos métodos. No, lo importante es obedecer a la palabra de Dios. Lo importante es seguir a aquellos como Josué y Caleb. La congregación debió de haber seguido a Josué y Caleb porque ellos estaban hablando la palabra de Dios. Ellos estaban hablando lo que Dios había dicho, lo que Dios estaba diciendo, de acuerdo a lo que habían visto de las maravillas de Dios. Ellos estaban hablando de eso. Su fe estaba nutrida en todo lo que recordaron. Y por eso ellos decían: no, hermano, ustedes dicen que ellos nos ven a nosotros como langosta, no, pero si Dios va con nosotros, es al revés. Hermanos, cuando tú vas caminando con Dios en medio de las pruebas, de la lucha, pero tú vas en esa fe agarrado de la mano, esa tormenta, ese huracán categoría 5 se vuelve una simple lluviznita. Claro, ¿verdad? Sencillo. A veces los problemas nos los llevamos más nosotros por no querer ver las promesas de Dios para nuestra vida. Que Él ahí va a estar en medio de nosotros. En medio de la prueba, en medio de la lucha, Él va a estar con nosotros. Nos va a dejar un tiempo en la prueba. Nos va a dejar un tiempo en la lucha. Nos va a dejar un tiempo en la tribulación. Pero Él va a estar ahí con nosotros. Y en eso debemos de confiar, hermanos. Wow, yo puedo decirles en testimonio propio que Dios lo está haciendo en mi vida eso. Y cuesta, sí cuesta trabajo. Yo no digo que es fácil. Cuesta trabajo. Cuando de repente no ves nada y luchas, trabajas, te esfuerzas, estás sirviendo al Señor, estás todo y no ves nada. Y dices: Señor, ¿qué pasa? Pero confía, confía. Él no cambia. Él no muta. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo ayer,
todas las promesas que tenemos no tienen vigencia, hermanos, para nosotros en esta vida. Así que animémonos unos a otros, animémonos, hermanos, y salgamos como poderosos ejércitos del Señor. Como dice ese himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, ¿verdad? Ahí vamos, hacia adelante, a la tierra prometida, hermanos, animados, fortalecidos. O como dice ese corito, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Hermano, avancemos en el Señor, avancemos en las promesas de Dios, confiemos en nuestro Dios que es poderoso, y también salgamos y avancemos en el evangelismo, en predicar el evangelio a las almas, en hablarle a los que estamos alrededor, que nuestra iglesia sea luz en donde estamos ubicados, que nuestra iglesia no sea inoperante, que nuestra iglesia no se fosilice, no tenga poder, no tenga fuerzas. Nuestra iglesia sea una iglesia activa, dinámica, fuerte, veloz en predicar la palabra del Señor, presta para hablar del evangelio y prestar defensa de la verdad. Hermanos, necesitamos ser así, y no permitamos que los problemas nos lleven a la incredulidad. No permitamos que la incredulidad nos lleve tampoco, ¿verdad? Tampoco debemos permitir que la incredulidad nos lleve a ver los problemas más grandes que nuestro Dios. No permitamos eso, porque eso va a tener muchas consecuencias. Lo veremos cuando entremos al capítulo 14. Yo espero que sea de grande bendición. Quise dividirlo en dos porque si no me iba a aventar 1 hora y pico, pero agradezco el momento que ustedes me permitieron estar aquí. Hoy es domingo, quizá lo suba mañana porque aquí no cuento con internet, y como es bastante pesado, pues sí, pero Dios me permita pronto subirlo, hermanos, y que sea de bendición para sus vidas. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con confianza, sin compromiso, déjenmelo en los comentarios, y conforme pueda voy a ir contestándoles, recordando que vamos a estar siguiendo en esto de números. Ya tengo el 14, estoy haciendo, bueno, ya tengo gran parte del 15, 16, 17, y estamos ahí por seguir en las cosas del Señor, y esperando que sea de grande bendición para tu vida. Te pido, por favor, que ores por un servidor, que Dios me dé palabra de sabiduría y de gracia, ¿verdad? Para estos estudios. Quiero glorificar a Cristo con todo mi ser, hermanos. También estoy en evangelismo en las calles, le llamo evangelismo de fuego, ¿verdad? Evangelismo en las calles, evangelismo de fuego. Estoy predicando ahí la palabra del Señor. Estamos en los martes predicando en 2 lados, los miércoles en uno, los jueves ya en 2 lados, y esperemos en Dios pronto nos añada otro lado para poder predicar la palabra del Señor. Hay mucha necesidad, hermanos, la mies es mucha. Por favor, oren por un servidor, que Dios me permita predicar su palabra como la debo de predicar, con denuedo y poder de Dios, hablando la verdad siempre, guiándome el Espíritu Santo a la verdad, poniendo en mis bocas la palabra necesaria y edificante y exhortativa y confrontativa, para que avancemos hacia la tierra prometida. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Cualquier duda, con toda confianza estoy para servirlos. Mi nombre es Edgar Vigurra. Bendiciones.